Nuestro México independiente, 200 años de historia. El 28 de septiembre de 1821 se firmó en México el Acta de Independencia, después de 11 años de luchas intestinas. Después de la caída del imperio de Iturbide en 1823, el primer presidente, Guadalupe Victoria, de 1824 a 1828, fue el único presidente que terminó el periodo para el cual fue electo, hasta que llegó al poder Benito Juárez en 1858. Es decir, tuvieron que pasar 35 años para que un presidente gobernara un periodo completo. En 200 años de vida independiente, México ha pasado por diferentes etapas en su vida política. El siglo XIX fue un periodo muy convulso. Iniciamos con un imperio con Iturbide, después inestabilidad política y carencias económicas, vinieron golpes de Estado, intervenciones extranjeras, tanto de Estados Unidos como de Francia, hasta consolidar la República con Benito Juárez. Después seguiría la dictadura de Porfirio Díaz, que se prolongó hasta ya entrado el siglo XX. Los primeros 100 años fueron de lucha constante de conservadores contra liberales. Finalmente, Porfirio Díaz, con su estrategia Orden y Progreso, se queda en el poder por 30 años, logrando el país un destacado desarrollo económico. El siglo XX prácticamente empieza con la Revolución Mexicana, que logra estabilizarse hasta 1920 con el régimen de Álvaro Obregón, y fue Plutarco Elías Calles quien le da un nuevo impulso a la economía. En 1929 se funda el Partido Nacional Revolucionario, antecesor del PRI, con lo cual logra darle al país estabilidad política y entrar en un franco desarrollo, convirtiéndose más tarde en un partido único hegemónico, pero que permite un equilibrio económico y social desde 1929 hasta la década de los 70, cuando empieza la debacle. El movimiento estudiantil de 1968 marcó un antes y un después en la vida democrática y política del país, siendo el presidente Díaz Ordaz quien lo apaga con una brutal represión, pero la semilla estaba sembrada. Para 1976 estalla la burbuja inflacionaria en el periodo de Delio Echeverría, con una gran devaluación de la moneda, la primera de muchas que vendrían después. Con el presidente López Portillo, la deuda y la inflación crecieron a niveles nunca antes vistos. Desde entonces, devaluaciones y endeudamiento han sido la constante hasta la fecha. Con el presidente Carlos Salinas, la economía tomó un respiro. Se estabilizaron las finanzas y se logra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que le dio un nuevo impulso al desarrollo, logrando que creciera la economía. Sin embargo, en diciembre de 1994, el famoso error de diciembre con Ernesto Zedillo provoca una nueva crisis. Para el año 2000 llega la alternancia en el poder con Vicente Fox. Desde entonces a la fecha, 3 presidentes de diferentes partidos establecen políticas económicas neoliberales que han marcado el rumbo del país, con mediocres resultados. La historia nos muestra que la división en la población ha sido constante en 2 siglos. Nuestro desarrollo se ha restringido por la desorganización en los 3 niveles de gobierno y por los constantes enfrentamientos entre gobierno, partidos políticos, empresarios y sindicatos. Varios factores nos han impedido un pleno desarrollo. Los cambios constantes en la Constitución y las leyes no nos han permitido lograr un cabal Estado de Derecho. Es imposible construir un país diferente cada 6 años. El gobierno es el reflejo del pueblo. Nos ha sobrado política y nos ha faltado civismo, con una buena dosis de patriotismo. Para tener mejores gobernantes, requerimos sin duda mejores ciudadanos. México será tan grande como tan grande querramos ser los mexicanos, con orden, disciplina, responsabilidad y mucho trabajo. Yo soy Rangel Palafox y les recuerdo que conocer nuestra historia es amar a México. Gracias.